Jóvenes de 10º grado de IER Bonito Oriental. Les saluda el profesor Marco Sánchez y les doy la más cordial bienvenida a esta clase de Física Elemental 1. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de la semana 1, Física y Mediciones. Semana 1, Física y Mediciones. Para esta semana tenemos el oro las siguientes expectativas. Argumentan la importancia de la física y su relación con el desarrollo de la tecnología. Valoran el papel desempeñado por la medición. Reconocen las cantidades del Sistema Internacional de Unidades. Destacan los elementos que definen el concepto de cifras significativas. Para ello, vamos a desarrollar los siguientes contenidos: la física y su importancia, magnitudes físicas y unidades, Sistema Internacional de Unidades, medición directa e indirecta, valor central e incertidumbre y cifras significativas. Semana 1, Física y Mediciones. La física se define como la ciencia que estudia la naturaleza y las leyes que la rigen. Por eso también se le llama ciencia natural. Recordemos que las ciencias naturales se dividen en 3 grandes ramas y una de ellas es la física, que se encarga del estudio de la naturaleza y las leyes que la rigen. Otras son la biología y la química, que en otras oportunidades vamos a estudiarla. La física se divide en dos: la física clásica y la física moderna. La física clásica se divide en mecánica, óptica, acústica, termodinámica y electromagnetismo. La mecánica describe el movimiento de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas. Esta se divide en 3: cinemática, dinámica y estática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas. La dinámica estudia las causas que producen el movimiento y la estática estudia las fuerzas en cuerpos que están en reposo, es decir, sin movimiento o en equilibrio. La óptica estudia los fenómenos relacionados con la luz. La acústica estudia los fenómenos relacionados con las ondas, como la audición y los sonidos. Termodinámica estudia los fenómenos en los cuales existe un cambio de temperatura. Electromagnetismo estudia la interacción de los campos magnéticos y eléctricos. La física moderna se clasifica en 3: física cuántica, física nuclear y física relativa. La física cuántica estudia las partículas subatómicas, es decir, la materia en dimensiones muy pequeñas. Física nuclear estudia las propiedades y el comportamiento de los núcleos atómicos. Y la física relativa estudia el universo teniendo como constante fundamental la velocidad de la luz, interactuando entre sí con el tiempo y el espacio. Para ello tenemos una actividad sugerida en la cual ustedes deben leer el enunciado y escribir a la par cuál de estas ramas de la física se encarga de estudiarlos. Tenemos ahora magnitudes físicas y unidades. Magnitud es todo aquello que puede ser medido, por ejemplo, la distancia, el peso, la temperatura, el tiempo, la velocidad, etc. Medir una magnitud consiste en compararla con otra de la misma especie llamada unidad y ver cuántas veces está contenida dicha unidad en ella. La magnitud de una unidad física se define con un valor numérico y una unidad de medida. Ambos son necesarios porque si no carece de sentido. Por ejemplo, si vamos a leer una cantidad física o una magnitud física, debemos decir el valor numérico y el valor de medida. Por ejemplo, 3 metros, 15 kilómetros. Si no usáramos la unidad de medida, no tendría sentido, porque diríamos 15, por ejemplo, pero 15 ¿qué? Entonces, por eso es que ambos son complementos para tener una mayor comprensión de la unidad y la medición que estamos brindando. El Sistema Internacional de Unidades tiene las siguientes magnitudes fundamentales: la longitud, su unidad es el metro; masa es el kilogramo; de tiempo es el segundo; intensidad de corriente es el amperio; temperatura es el Kelvin; la cantidad de sustancia, mol; y la intensidad luminosa, candela. Estas son las unidades de cada una de las magnitudes. Estas a su vez tienen 3 complementos, que son
La longitud, que esta describe el largo, ancho, alto y grosor de los cuerpos. Su patrón de medición es el metro, el cual se define como la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de 1 sobre 299.792.458 segundos. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Su patrón de medición es el kilogramo, definido por un prototipo construido de una aleación de platino e iridio. Y un último elemento es el tiempo, que este es el espacio comprendido entre dos o más eventos. Ahora tenemos las magnitudes derivadas. De ellas tenemos del área, unidad metro cuadrado, volumen, unidad metro cúbico, densidad, unidad kilogramo por metro cúbico, velocidad, unidad metro por segundo, aceleración, metro por segundo cuadrado, fuerza, su unidad es newton, de presión, su unidad es pascal, del trabajo y energía, su unidad es el julio, y en algunas partes va a salir joule, es lo mismo que julio. En la magnitud de potencia su unidad es el watt. Del sistema métrico decimal tenemos unas tablas que representan los múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, tenemos en los múltiplos los siguientes prefijos: deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa. Con base a ellos vamos a trabajar la multiplicación del factor. Vamos a hacer algunos ejemplos directamente. Convertir 32 kilómetros en metros. Lo primero que debemos hacer es buscar el prefijo. Y el prefijo kilos indica que se multiplica por 1000. Entonces, como yo quiero convertir 32, escribo 32 por 1000. Y al hacer la multiplicación me da a 32.000 metros. Un segundo ejemplo, convertir 15.000 decímetros en metros. Lo primero es buscar el prefijo que es deci. El prefijo deci en la tabla me indica que debo multiplicarlo por 0.1, ese es el factor. Ahora bien, multiplicamos 15.000 por 0.1, eso me da a 1.500 metros. Y tenemos ahora una actividad sugerida para desarrollarla con los prefijos. Con base a cada uno de ellos, buscar su factor para multiplicarlo. Medición. La medición puede ser directa o indirecta. Ahora, ¿cómo diferenciar si la medición es directa o indirecta? La medición directa es cuando disponemos de un instrumento que realice la medida. Este instrumento está construido y calibrado para cuantificar apropiadamente la cantidad que nos interesa. Por ejemplo, medir una longitud con una regla, medir la masa con una báscula o medir el tiempo con un cronómetro. En la medición indirecta es cuando se calcula el valor de la medida mediante una fórmula, es decir, calculando en función de otras magnitudes que sí son calculadas directamente. Por ejemplo, determinar el volumen de algún objeto, de un cilindro, a partir de la medición directa de su diámetro y el empleo de una fórmula. Entonces, esa es la diferencia entre medida directa o indirecta. Con base a ello, tenemos el valor central o de incertidumbre. Este es el intervalo dentro del cual aceptaremos que es más probable que se encuentre el valor real. Por ejemplo, en el siguiente enunciado, la hora que marca el reloj es mayor de 12 minutos y menor de 14 minutos. Entonces, si vemos, tenemos que representarlo cumpliendo esa propiedad descrita. Tenemos que infinitos a la izquierda, porque vamos a decir que van del 12, 11, 10 hasta 0. Tenemos 12, x, 14. El valor es no menor
es mayor de 12, pero menor que 14. Entonces, ¿qué valor se encuentra entre 12 y 14? Se encuentra el 13. Entonces, la hora del reloj eran 13 minutos. Un segundo ejemplo es, llegaron a la meta en un tiempo no menor de 20 ni mayor de 30 minutos. En este caso, como tenemos dos medidas bastante distanciadas, entonces tenemos que cumplir que no debe ser menor de 20 ni mayor de 30. Si a 30 le restamos 20, me sobran 10. Y eso lo divido entre 2 porque tengo dos valores y eso me va a dar a 5. Entonces el valor de incertidumbre es 25, porque ese es el valor central. Entre 20 y 30, el valor central, o sea, el valor que queda en el medio es 25. Ahora pasamos con las reglas para establecer las cifras significativas de un número. Cualquier dígito distinto de 0 es significativo. Los ceros situados entre números diferentes de 0 son significativos. Los ceros a la izquierda no son significativos. Todos los ceros escritos a la derecha del punto decimal son significativos. Por ejemplo, tenemos los siguientes. 4527, tenemos 4 cifras significativas. 0.00931, tenemos 3 cifras significativas porque recordemos que los ceros que están a la izquierda no cuentan. 205, tenemos 3 cifras significativas. En este caso, hay 3 cifras significativas porque el 0 está entre números. 0.08, una cifra significativa porque el 0 a la izquierda no cuenta. 900, hay 3 cifras significativas porque los ceros a la derecha sí son significativos. 4.00000087, tenemos 9 cifras significativas porque todos los ceros que están entre números son significativos. 24, 2 cifras significativas. 6.000, 4 cifras significativas, porque recuerden que los ceros a la derecha sí tienen valor. Queridos estudiantes, hemos llegado al final del contenido de esta primera semana. Recuerden que por el bien de ustedes y de nuestras familias, los queremos estudiando en casa. Hasta luego.